y muchas veces pues se pierde cuando un artesano muere, ¿no? No es que tengan ahí archivos de decoración, de cosas que estén sistematizadas en un documento, y más bien todo, bueno, la mayoría es una cuestión oral que se va diciendo y transmitiendo, pues durante se va haciendo la labor, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy nos toca honrar y recordar a don Ignacio Pajarito González, y pues nos hablará de él, su hijo Pablo Pajarito, aquí presente, un gran artesano, para hablar de otro gran artista popular. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por haber asistido. Bueno, yo soy Pablo Pajarito Fajardo. Vengo de una quinta generación elaborando la técnica de barro canelo. O sea, primero, a principios, no sé, 1875, empieza mi tatarabuelo Zenón. A principios del siglo de 1900 empieza mi bisabuelo, que es Leandro, y luego Cecilio, mi abuelo, y mi papá, Nicasio, y posteriormente nosotros, sus hijos, que actualmente somos 7, éramos 8, fallece el mayor, fallece como a la edad de 45 años. Entonces, ahorita actualmente activos queda mi hermano mayor, que es José Isabel, Zenón Pajarito, Jesús, José, mi hermana María Genoveva y su servidor. Y hay otra hermana que ella, como es la segunda de los mayores, pues no aprendió mucho el oficio, más que nada, yo creo que tenía mucho trabajo para dar las tortillas a muchos italianos. Y sí, como dice Miguel, la tasa de mortalidad de los artesanos, ¿no? Mi papá muere el 20 de septiembre del 2020 y nace un 13 de octubre de 1935, casi cumplía sus 85 años. Y curiosamente, mis generaciones, que fue Zenón, Leandro, Cecilio, nada más fue uno de uno, o sea, nada más Zenón tuvo a Leandro y murió muy joven, como a los 30, y Leandro nomás tuvo a Cecilio, y Cecilio ya nomás tuvo a mi hermano Ignacio, una hermana y mi tío Felipe, que quedaron muy huérfanos a una edad muy temprana. Mi papá tenía 11 años, que muere de su papá a principios de enero, y su mamá muere en septiembre del mismo año. Él tenía 11 años y se queda a cargo de su hermano, que tenía 1 año y medio. Entonces fue muy difícil para él la situación de
su madre, Marcelina, en septiembre, ahorita ustedes ven que las lluvias, y se fue al barro y quedó agarrada en una mina y muere de asfixia. Entonces, imagínense lo difícil que fue para mi papá. Pero a pesar de eso, yo creo que fue algo del destino ya determinado por los que somos creyentes, no en Dios. A lo largo del tiempo, se hace uno de los 100 grandes maestros del arte de México en el 2000, que hace una selección en el Banco Banamex. Y como esa selección, como yo estuvo muy cerca de mi papá, o sea, todo el tiempo con él, aprendiendo de aquí para allá, esa selección se hace por Cándida Fernández de Calderón, que es la directora general de Fomento Cultural Banamex. Pero para eso pide un apoyo de María Teresa Gumar, que era la directora del Instituto Indigenista de la Ciudad de México, antes de ser formal. Pero ya había desaparecido, pero María Teresa seguía en su camino visitando a artesanos de todo México. Y yo creo que mi papá era uno de sus asociados, porque lo ayudó mucho, ¿no? Pero yo creo que también era por su talento, su pincelada, su trabajo, que mi papá fue el que revolucionó la técnica de clavar canelo a hacer otro tipo de piezas, porque los que conocen la técnica nada más se hacía el botellón común que se usaba en las películas de la época de oro del cine mexicano. Y a mi papá pues le piden diferentes formas, las hace platos, cabrones, gules, tinajas, etcétera, etcétera. Entonces por eso no era tanto que fuera su chero, sino que miraba algo en él. ¿Y qué forma lo ayudaba? Yo recuerdo que una vez le compró unas piezas a María Teresa Gumar y se las llevó. Pasado el tiempo, meses, mi papá recibe un telegrama donde se presentara a la ciudad de Guanajuato a recibir un premio, porque había ganado un primer lugar en miniaturas. Si se me preguntó, ¿cómo se llama Mandela? Ni llegaban los convocadores para Jalisco, porque era un concurso nacional. Y posiblemente le mando un telegrama a la señora María Teresa que se fuera, que era unas piezas que quería comprar. O sea, tan honesta esa señora. Y yo creo que nos faltan actualmente gente como ella para dar el valor, el reconocimiento a gentes que han dejado todo para hacer un legado, para que conozca a su pueblo, o sea, infinidad de cosas. Lamentablemente fallece. El Museo de Colima, de la Universidad de Colima, lleva su nombre, Museo María Teresa Gumar. Y que se voy a abrir Cándida para hacer esa selección de 100 grandes maestros del arte popular. Entonces, y también veo que para mí es mi padre, mi maestro, mi tutor, o sea, todo para mí. Aprendí muchísimas cosas y siempre me decía, hijo, júntate con gente grande porque si te juntas con gente de edad vas a aprender lo mismo. Entonces, todas esas enseñanzas pues se las aprendí, ¿no? Y muchísimas. Yo nunca en mi vida lo vi al alcohólico o tomado, nunca. Y sí, se tomaba un trago, una copa, de su cumpleaños, de mi mamá, una convivencia
Nunca fue a la escuela, pero imagínense, no sé cómo se había enseñado a leer, a escribir, a sumar, todo. Fue delegado municipal de su pueblo 2 veces, en el 74, fueron 3 años y repitió, otros 3, se aventó 6 como delegado. 2 veces fue presidente del ejido, porque también tomó parte en el ejido. Fue consejero de SECA, fue regidor suplente en la administración de mercados balanceados partidas de Tonalá y muchos cargos que tuvo. Por eso a veces dicen que no se puede, no, sí se puede. Hay veces que los que tenemos papá o mamá dicen, no, es que no se puede, es que no. Entonces yo lo pongo como un ejemplo, no, porque ya que se me va, pero le batalló a más no poder para subirse a ese pedestal y luego cederlo, ¿no? Sus hijos, sus conocimientos. Como dice Miguel, no hay un libro para hacer los colores, los pigmentos, los pinceles, el barro, o sea, no hay algo escrito como un recetario. Yo he visto que han escrito a lo mejor libros de la técnica, pero no lo leo y simplemente les digo, ¿de dónde saca un engobe que es el primer año de la pieza? Que se llama matite, digo, ¿de dónde se saca? No, pues de tal lado, ¿no? ¿No es cierto? Luego el azul, el color, o sea, todos los pigmentos, no hay una base, sino se va transmitiendo de generación en generación. Y pues aquí estamos, preguntas, lo que gusten. Yo me podría estar aquí todo el día hablando de eso. Pablo, yo de las fotos que me enviaste puse esta, porque también
llega un documento de los del licenciado en un pueblo que se llama San Gaspar y se le solicita al elegido del Rosario que nos acompañe porque va a ir fulanito traerse su sello elegido y que lo acompañe el secretario, el tesorero y el presidente. Y él va, se llevó a sus tesorero y el secretario y su sello. Y empezó a dar su discurso. Estaban todos los ejidos del municipio de Normal, que es San Gaspar, La Cruz, el Coyula, Torloján, Salapitán, San Gaspar, Morales, y pidiendo el apoyo. Y el licenciado decía que nada más le firmaron y le sellaran un documento, y pues con eso él sigue libre, ¿no? Ya se soltó su discurso y si alguien tiene que decir, dice el licenciado, y me va a levar. Yo, licenciado, dime, Ignacio, ¿para qué vienes a buscar los de Guarache si estás bien con los de arriba? Nosotros, elegidos del Rosario, no te apoyamos. Y todos los ejidos no lo apoyaron, más bien lo apoyaron en las palabras de mi papá. Así de fácil. Por sentir, no sé, la soberbia superior. Yo creo que en este mundo se ocupa todo de todos. Estuvo en Los Pinos con Fox, en Campo Marte, con Felipe Cantón, por nombrarles muchos gobernadores de aquí, Ramírez Acuña, Alberto Fernández Jiménez, San Cristóbal. Fíjate, cuando estuvo ahí, gobernador, no lo conocí, pero en el ámbito político, ahí estuvo presente. En el social, pues mucha gente se le animaba igual para pedirle un consejo de cómo se hacían las cosas, ¿no? En su técnica. Y en el cultural, pues, ¿qué puedo decirles? Y él y don José Bernal fueron los primeros artesanos que gritaron a Estados Unidos a promover el arte cultural de nuestro estado, Jalisco, principalmente de Guadalajara y de Rosario. Fueron a Phoenix, Arizona, en 1974. Los primeros artesanos que gritaron para allá. México siempre fue reconocido mundialmente por su presencia en los foros internacionales. Sucedía lo siguiente: si hubiera un foro donde participaban varios países, México previamente organizaba unos pabellones que se les caía la baba a en cualquier país de Europa, Estados Unidos, donde fuera. Eran unos pabellones enormes, perfectamente decorados, con la presencia de los grandes líderes artesanales como Nicasio, como Pepe Bernardi, en fin, varios, por no meternos otros nombres. Pero la verdad estaban tan hermosos que los artistas se quedaban en peso. A esto lo coronaban los mariachis, el tequila, los bailes regionales. O sea, era todo un pabellón cultural, artístico, que la verdad, a la hora del entremés, después del tequila, después del convivio, generaban una atmósfera que amaban a México. México tiene un prestigio diplomático enorme, o que combinaban en una plataforma la cultura y la política. ¿Qué pasaba? Y esto era desde 15 días antes del foro. ¿Qué pasaba? Que cuando arribaban los mandatarios, ya se habían ido los mandos intermedios, y había una atmósfera de que México entraba a México y todo el mundo aplaudía, todo el mundo quería a los mexicanos por eso, por la presencia cultural previa que se organizaba. Seguramente Pablo a ti te tocó más de, estando un niño, ver alguno de los viajes de don Nicasio. Sí, viajes, y posteriormente de aquí yo viajé a un lugar a ver. Simplemente aquí en México, una vez
manejaba muy bien eso, entonces manejaba muy bien la política. Entonces ella daba indicaciones y la verdad es que se hacían unas presencias artesanales de México fabulosas. En ese sentido, a mí me preocupa mucho lo que está pasando y me gustaría conocer tu opinión de lo que está pasando ahorita. O sea, de tener un instituto de la artesanía jalisciense como estado punta de lanza a nivel artesanal, a nivel Latinoamérica, de repente fue bajando, desaparecieron el instituto como tal. Hoy es una sola dirección de fomento artesanal, dependiente de otra dirección, de otra Secretaría de Promoción Económica que no tiene nada que ver con lo cultural, sino con lo económico. Y me preocupa mucho ver un edificio tan hermoso como el que tenemos a un lado del Cultural Azul, que fue diseñado por Eric Ufal, que fue diseñado por Feso para hacer un escaparate artesanal. Y elaborado por el arquitecto Sotomayor. Y tenemos unas cuantas piezas ahí heredadas que se han quedado desde antes telares y algunas cosas. Pero cuando era, la verdad, la gente que venía de cualquier parte del mundo entraba y salía maravillada porque estaba respirando a México y sobre todo a Jalisco, que es punta de lanza. Me preocupa mucho esa situación. Me gustaría conocer tu opinión a ese respecto. Gracias. Fíjese que a mí muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué sabes si realmente estos son conversaciones? Como nada más como atención, lo que se pregunta, eso es lo que me paga, que dirigir a este servicio, lo hizo. Nosotros íbamos antes a la normal, ahí estaba lo que era el Instituto de las Ciencias y después vino la ¿Dónde está la Secretaría de Administración del edificio? Si se fijan en el edificio que está en la normal, tiene la misma arquitectura que es similar, hay unas puertas ahí muy pequeñas que son cerámica, que se vuelven a hacer poco firme, y aquí hay otras. Primero fue yo me emocionaba cuando me llevaba porque era el elevador de dos pisos, tenía que como yo creo el arquitecto Sotomayor, ya te esa mamá, sí, muy buen gusto, convivir con ella, platicar con Canaria Fernández, de Fomento Cultural, también, y infinidad de personas. Una vez fui a Puebla, a Aguascalientes, y yo era la representación de los artesanos de Jalisco y dirigí al gobernador maestro González. Llegamos antes y iba a dar una explicación de todo lo que tenemos en servicio, cerámica, técnicas artesanales. Y le dije, el gobernador me va a dar una explicación. Dice, yo no la voy a dar. Dice, tú no me vas a acompañar a darla, al gobernador de los siguientes. O sea, así han hecho un diálogo con el gobernador. Para mí era una persona muy agradable, muy consciente, escuchaba a las personas y hacía cosas sobre el instituto que lamentablemente se ha ido abajo en vez de para arriba. Simplemente teníamos el centro de diseño, el primero fue en Oaxaca, también lo quitaron. Aquí también hay el centro de diseño artesanal, donde se diseñaba su embalaje, o sea, su empaque, diseños nuevos o los diseños que ya tenían, entonces hacer un rediseño y se quitó todo eso. Estaba en la Capaca, en el Museo Regional de la Cerámica, que pertenece al
escribí el dialecto, letras, y ellos lo estudiaron. Y fue un proyecto. Y como él era coordinador y tenía un cargo más alto que yo, me dijo, me voy a cargar que te corra. Yo me agarré y dije, pues a ver aquí, corre, en serio. Después me pedí disculpas. Yo tuve un cargo menos, pero tenía el conocimiento. Yo no llegué a enseñarme, yo llegué a trabajar. Muchos de ellos entran a enseñarse. 6 años a enseñarse. Y yo me considero un compañero de trabajo, porque les decía, sí, te enseñas yo tengo libros para que aprendan, sepan las técnicas, X, nadie le interesa. O sea, por eso digo, ustedes se ven lo que vivieron y se ven el interés. ¿A quién sí le interesa mejorar de nuestro estado, de nuestro país? ¿Cuántos habitantes tenemos en Jalisco y muy pocos les interesa? Nos dicen carreras de gestión cultural, ¿cuántos? En la carrera de historia del arte, ¿cuántos? Muy pocos. Había un video que se llama Muerto de Hambre y dice que la vida del mundo no más es de los inventores o de los que inventan cosas o esto. Está muy bueno ese video, para si alguien no lo ha visto se lo recomiendo, se llama Muerto de Hambre. Y dice, el papá de un amigo, cuando lo visité en su casa, le pregunta a mi amigo, ¿a qué se dedica tu amigo? Y dijo, pues a veces escribe, a veces pinta, a veces toca. Y el papá le dijo, es un muerto de hambre tu amigo. Y oyendo el amigo, y después de la reflexión, no sabe si imagen nada más a la persona y dice, ¿qué acaso Charles Chaplin era un muerto de hambre? Pinocho, Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiro, Roberto Montenegro, Miguel Ángel, David, Juan Manuel. A veces hablamos o decimos sin pensar. Yo hasta hoy en esta época, en esta edad que tengo 52 años, he aplicado cosas de cuando estaba en la primaria y en la secundaria. Tenía a mi maestro de geografía de la secundaria que decía, no sabes, siempre hacían preguntas orales, eres director. Esto, pasaban 5 segundos y decía, no sabes, porque si sabes, en 5 segundos sabes la respuesta. Yo entonces aplico esto. Si pregunto algo a mi hija, y dije, debes de leer más o esto, porque no sabes si me vas a responder algo, no más porque se pudo. Entonces, como hablábamos del instituto, les platico esa anécdota, peleando yo con el renuncié 9 meses antes de que iba a acabar la administración, por 3 motivos. O sea, no me gustaba el comportamiento hacia ellos. A mí me tocó ir desde muy chico a conocer el instituto. Me tocó estar en el instituto y veía sus pros y sus contras y dije, mejor, adiós. La administración pasada me invitaron y dije, no, muchas gracias. Se molestaron conmigo, me vetaron porque no quise trabajar. Tomé parte del consejo y me hablaron, también me quitaron, porque les decía la verdad. Entonces, pues, si eres un consejero, vas a ser un crítico. Y el consejo se conforma por empresarios, artesanos, coleccionistas, etc. Entonces, yo a veces ponía lo mío y yo creo que estaba dentro de él, porque hubo quien me apoyó. Y por decirle, voy a decir de un gran artista plástico,
pienso que no está mal en lo que yo les decía. Y él dijo, yo apoyo a Pablo porque ustedes se quieren inclinar más a nosotros, que ya estamos bien establecidos, forjados, a que apoyen al artesano. Entonces, como un artista plástico va al instituto de ayuda. De hecho, Jesús Guerrero Santos fue director del Sí, Instituto fue director. Y son cosas que yo siempre he estado contra, ¿no? El año pasado un artista que quería que le apoyáramos a hacer unos escenarios de 5 metros, él nos iba a hacer, nosotros íbamos a declarar las 7 técnicas artesanales de la de gratis. ¿Cómo la ve? Yo le dije, no, pues es que mi teléfono no se paga gratis, la luz, el agua, mi familia, gratis. Para exponerlos en el Museo de San Pedro García, en terreno, uno de los mejores museos de México. ¿Se cree que no les iba a vender? O sea, no. Y yo le dije a mis hermanos, yo no lo apoyo. Ustedes se llevan apoyando como de gratis. Pintaron un acrílico, pero de tu tiempo, unas semanas, 2 semanas. Es que esa es una muestra de que no valoran realmente el trabajo. Y yo era los diseñadores que estaban ahí, como bastante bien, le dije, ¿por qué te gastas en el cargo del instituto un fotógrafo, un diseñador, esto? ¿Y por qué los artesanos? El artista tiene interés. Y yo siempre he tratado de apoyar a los artesanos que vienen abajo, porque la verdad a mí no me tocó batallarle. La sombra de tu padre, claro. Pero también fueron tiempos difíciles, porque estar abajo de un árbol con mucha sombra no vas a crecer. Fue difícil, momentos de perder cosas, tanto físicas, materiales, para poder lo que he hecho en la vida. Es difícil. Yo desde el taller estuve trabajando 20 años. Un día me voy de ahí a formar un taller en una colonia nueva, en un pueblo, imagínense, donde se llama Madrid. Un año sufriendo, pidiendo el apoyo a amigos, y no porque me compraran piezas, y tampoco me gusta causar ese tipo de lástima, ¿no? Dije, apóyenme si hay proyectos, eventos, por darle, porque estoy pisando el suelo. Y yo voy ahí, que es otro lugar que me dijo, hay un concurso 144 años de kit de herradura, se va a efectuar en la Ciudad de México, y te mandan una página y tú haces lo que tú quieras, una obra de arte. 144 paquetes. Compitiendo con los arquitectos Sebastián, Rodón, los Marines, y nadie menos que
los líderes de los grandes pilares de la artesanía, porque ahora resulta que es mucho más económico que antes. Antes había que imprimir, editar, tirajes, conseguir patrocinios, porque no había alternativa. Hoy es mucho más económico hacerlo de manera electrónica. La fotografía misma es mucho más accesible, y en ese aspecto creo que Jalisco tiene la responsabilidad de ser punta de lanza en ese sentido. O sea, somos el estado de la mayor trascendencia artesanal a nivel Latinoamérica. Lo que es la región Tlaquepaque-Tonalá es el principal centro comercializador de artesanías de Latinoamérica. En esos dos municipios puedes encontrar artesanía lo mejor del país, pero también artesanía de varios países. Desde ahí como que nos toca esa responsabilidad. Hablo como Jalisco. Y en ese aspecto ustedes están tomando instrumentos en ese sentido de lo que es la cultura. Creo que valdría la pena que buscaran por esa veta, porque hay mucho que hacer. Todavía tenemos estos testimonios vivos que son importantísimos. ¿Quién sabía del primer lugar que tenías en el concurso de tequila herradura? O sea, no se promueven adecuadamente. Y creo que valdría la pena que por ahí asomaran. Sí, esta vez es el premio más significativo para mí. La vida yo creo que es 2007, podio en el centro, y los valientes se ven todos son unas más grandes, y yo fui el último. Entonces, ¿cómo estás en la así? No es posible que sean valorados en otros países. Y ya he tenido más fácil, ya he ganado la mejor recuperativa, ya he tenido muchos premios, pero ese, por el momento estaba pasando, el lugar de la gente, me quedó un dato de shock. Te dan un chequezón así grande. Pero es lo más bonito, y diferente de los libros que se llaman, o sea, no pueden encontrarlos en la rana. Hay una oficina y hay unos libros. Hay uno muy bueno que recuerdo un párrafo de 16 que dice: vinieron a enseñar y salieron enseñados. Y dice: una tarde de focos y ellos, que Roberto Montenegro los llevaba, y el gobernador era y viene pues el libro y dice: el famoso Queiros viene a darles una plática a los artesanos de Tonalá de proporción del cuerpo humano, y pues empieza su larga perorata a explicarles a los artesanos de Tonalá, y dice: y uno de ellos, sabiendo que no he entendido ni pizca, así dice el libro, la mano y le dice: Señor, nosotros así pintamos, agarramos un latón, sus pinceles, los baña en sus barnices y empieza a decorarlo. Pinta un arriero, un burro, unos pitayos, y lo embellece con flores y botones abiertos. Y le dice: nosotros aquí así pintamos. Y el Fogosqueros dice: mejor vamos hablando de política.
Simplemente en el 2010, que fue el bicentenario de México, la independencia de la Revolución, Gandhi adquirió un plato con una águila abierta de 1823 y me dice: te voy a mandar las fotos del águila y el plato es de 24 pulgadas, llevo 2. Pásame mi correo para mandar 2010. Está bien, eso. Imagínense mi mamá con mis hermanos. Y me voy a decir en internet y ya le encargado y dice: ahorita te trabajo, ¿cómo quieres que se llame tu correo? Y no se olviden, el correo es rpg, papacito, @hotmail.com. ¿Por qué rpg? Mi caso es Pajarito González. Sí, discúlpame, tengo que ir más una última, perdón, que abuse, pero ya es un tema. Acabas de ver una noticia hace unos días de que ganó la demanda un plagio de un guarache, ¿sí? Utilizaron un guarache, una marca muy importante. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en la exposición de original que se realiza en Los Pinos, en México, se viene lo mejor de los textiles del país. Lo exhiben, hacen toda una pasarela tipo Nueva York, de lujo. Lo mejor de lo mejor, unos diseños hermosísimos. Resulta que vino Carolina Herrera, la gente de Carolina Herrera, y se plagiaron varios diseños para eso. O sea, para que vean en dónde está la línea entre arte y artesanía, en dónde, quién lo valora, qué tan subjetivo es y cómo se puede manejar. Y los mejores guaraches son de Jalisco, son de Concepción de Buenos Aires, del señor Francisco. Ahí cuando vienen con los guaraches de super calidad, me atrevo a decir que son los mejores de México y del mundo. Guaraches argentinos, que es como si se pusiera un zapato, porque tiene un forro. Como un guante. Guante y las correitas de 3 milímetros, bien finitas. Francisco Libre. Sigan disfrutando, disculpen. Y sí es cierto, decir a esto de que a mí me tocó, a punto de hacer una colaboración con Luis Vuitton, pero por las cuestiones de las regalías no lo quiso él. Me quería pagar y por medio del Museo Antropológico de México, como antropólogo, me apoyó mucho y me dijo: estás todo el derecho a Pablo, si no quieres, no, si no cumplen tus demandas, no lo hagas. Así se llama más famoso del mundo. Por eso me querían pagar un diseño, un dibujo, algo mío, y yo les hiciera $500,000. Pero ellos no son mis manos. Y ellos van a hacer y deshacer lo que quisieran poner. Repetirlo miles de millones de veces. Y yo les dije: ¿qué les parece si mejor de cada diseño que yo les haga, me darán de cada prenda que vendan un ejemplo, $100? Si ganan ellos, gano yo. Si venden 100, ganan 1000. Son muy caras sus cosas, ¿no? Pero en ese punto, o sea, la verdad, bendito sea Dios, les he sido bien también. Y si no hay blog, también hicimos algunas cosas con marca de aquí, con marca también, con muchas empresas, como decía, que de políticos, empresarios, le he vendido y
Antes de las preguntas, Pablo, quiero explorar algo que creo que es muy importante en el sello Pajarito y tiene que ver con la técnica y que también es todo un statement muy particular, ¿no? Dentro de los procesos contemporáneos de la comercialización de las artesanías, en el Rosario se ha tomado una medida que tiene que ver con abaratar costos para dar más, pues barato los productos, ¿no? Y entonces las piezas que nacen de ello no tienen la calidad que antes se tenía. ¿Qué significa eso? Pues significa ver piezas de la calidad que vemos ahí o de las que están en la imagen, ¿no? Por ejemplo, Pablo, esta pieza que quiso comprar, ¿qué año es? En 2010 más o menos. O sea, ya tiene alrededor de 15 años y parece que salió hoy en la mañana de horno, ¿no? Y vamos a poder ver piezas en museos que tienen esa misma vista. Pero ¿por qué? Y tiene que ver con precisamente algo que nace de Don Nicasio y que lo comparten sus hijos. Tiene que ver con, pues, mantener ese sello de calidad, ¿no? Don Nicasio tenía esa idea de que si vas a hacer algo, lo vas a poner, lo vas a hacer, tiene que ser de calidad. ¿Y qué significa tener calidad? Pues sacrificar tiempo, dinero y trabajo para, pues, sacar un buen producto, ¿no? Por ejemplo, algo que se aprecia de los pajaritos es que dan más caro, entre comillas. Digo, más caro en relación a los otros talleres que están en la región, en el territorio. Pero también tiene que ver con algo muy particular, ¿no? Que es como dedicarle más tiempo, más trabajo, incluso también más dedicación a momento de limitar las piezas. Porque comprenden que es algo que les significa no solo a Pablo, no solo a Chabelo, o no solo a sus hermanos, sino que es, pues, el recuerdo de sus papás. O sea, a mi caso lo han reconocido o ha sido reconocido porque se ha preocupado por crear este arte o pulir esta técnica o tener esta maestría en sus materiales. Y en ese sentido, creo que Pablo
me ha dicho, fíjate que me decía que eras muy reservado y que no decías a cualquier persona. Y digo, no, eso opinaba de mi papá también. En sus debidos momentos pensaban que mi papá era muy reservado, que no me recibía, pero así recibía más humilde, nadie. Es el mismo. Me acuerdo de un fotógrafo que le tomó muchas fotos. Era un militar de la Segunda Guerra Mundial. Buenísimas fotos que tenemos. El fotógrafo, ahí estaba viendo yo y todos unas fotos de Donald Monterrey. Super fotos, así que. Si hay ahí como yo, si acá está el horno. Y aquí se ve está ya acomodando y el botellón en el aire, pues sus fotos. Yo a los 10 años me di cuenta, tenía 3 años o 4, y ella una foto chiquita, pues que se miraban como unos cimitos, las puedes imprimir, y la empiezo a ver, y mi hermano está dando una moneda, él está pintando. Mi hermano al lado y yo al lado, y se saca dinero, y el fotógrafo toma la foto, no sé, de unos 7 metros, y precisamente en el momento que me hace esa manera, yo la tomo, se abrió la foto y ahí está. Y ahí está pasando días, los fotógrafos que tenían su cuarto, a hacer sus fotos, y ahí compró un terreno cerca del pueblo, y yo a poner sus instalaciones. Y es decir, un día llega Josefina Vázquez y José Luis y llegan a la casa y me dicen, yo estaba ese día y mi mamá, oiga, pero podemos pasar toda la aplicación, queremos jugar con otras cosas. No sabía qué hacer, pásate así. Yo me acuerdo y ellos están pasando los dos. Y no sé cómo que él hizo a su protagonista favorito, a su cantante, ellos dos. Oye, casi no lo podemos hacer, que estamos le podemos dar un abrazo, nos vamos a tomar una foto, mandando videos para hacer el hijo, para conocer ellos. Yo después me tuve a ir a sus oficinas allá en Chacalá y en los pobres sellos. Oficinas súper lindísimas, con color de México. Me recibían, él me entregaba el café. Y le digo, mi papá, a pesar de que pensaba que era un hombre rudo de carácter y eso, pero tiene una humildad, que se echaba su cafecito con un taco con chile, con María Teresa Pomar o María Fernández Calderón. Y igual con su guante José Hernández, se iban a Estados Unidos, se iban ahí a abrir puertas. Yo creo que gracias a ellos se abrieron muchas puertas para artesanos de Tonalá, de Jalisco, y han sido, yo creo que punta de lanza a nivel nacional, porque me da un orgullo que vas a otro estado, no me voy a dejar desmentir, es cosa que fuimos a una conferencia que di en Dolores Hidalgo, y decía un artesano, no, siempre nos decían, no vayan a Jalisco, que se toman con esos venánicos, o sea, y pues en el sentido de hacer obra, ¿no? Y ya ahora somos muy buenos cuates, se llama Valer, han ganado 2 premios nacionales del Premio Nacional de Cerámica de Tlaxcala, que mi papá ganó uno, y está en un libro que se llama Ganadores Constantes del Premio Nacional de Cerámica. Y así es su vida. Igual, yo creo que no llegué porque quizás le un cabrón a él, pero ya mi obra se encuentra hasta el Museo de San Petersburgo, en Rusia, y en muchas partes del mundo. Pues muy premiados, sus obras han estado en grandes colecciones, como en la Rockefeller, en museos en Madrid, en Rusia, en Japón, aquí en México, pues en las
como yo, como Pablo, veo mucho de él. Y siempre me ha pues, transmitido este sentido de ayudar a los otros, ¿no? También Pablo, yo veo que sus compañeros tienen como cierta imagen de él como alguien rudo, alguien peleonero, alguien que dice las cosas, que incomoda, ¿no? Ya dijo algunos anécdotas, pero también es una persona sumamente preocupada por el otro, por su compañero, ¿no? Por ejemplo, la Margarita tiene un proyecto que está ahí un poquito parado, pero nada señales de apoyar a otros, a otras personas que están pues en lo mismo que él, porque también ha vivido esa vida de déficit, incluso hasta dormir en el piso, ¿no? En ir a, no sé, a algún lugar para concursar no sé dónde, o también incluso que le haya quedado mal en algún tipo de promesa que le hacen en alguna actividad, ¿no? Es muy interesante cómo esto nace pues, de la experiencia de la vida y también de la empatía de compartir el oficio que es la vida, pues de todo este reconocimiento, porque al fin y al cabo llegan los políticos y estas personalidades a la casa, pero no es alguien que se queda, ¿no? Lo que se queda pues es la familia, es la forma de vida, son un montón de cosas que se mantienen y es lo que hace que se continúa el oficio, ¿no? Es una cosa muy interesante como de vivirla, de escucharla y de verla pues, a través de las piezas. No sé si quieras comentar algo más. Sí, pues así como decirte, Mariana Carson, fundadora de la Feria de Grandes Maestros de la Arte Popular de México, que se hace en el Club de Chapala. Mi mamá, mi papá, su servidor. Ahorita el encuentro de Grandes Maestros de Chapala ha decaído porque Mariana, pues, lamentablemente, su salud no ha tenido varias operaciones de sus rodillas. Y a veces yo creo que hay otros horizontes para su equipo y tampoco es como quedarse en un punto, ¿no? Si Mariana no puede y me ofrecen, siendo colaborador de ella en otro lugar, por hablar de una persona que ahorita están haciendo un encuentro de grandes maestros en Xcaret. Septiembre es el segundo año. Y bueno, nos va a tocar estar allá, una muestra de su trabajo y solo se hace por invitación. Y me invitaron a mí este año y espero dar todo lo mejor. Sí, premian el mejor stand, mejor indumentaria. Obvio, nosotros no tenemos indumentaria, pero sí hay artesanos, como por decir, Chiapas, Matanango del Valle, los Mixtecos, que sí usan indumentaria, se lo premian su indumentaria, están concurso a la mejor pieza y concurso a ser una Virgen Guadalajara. Y es un evento que se transportó de Jalisco a Cancún. Y yo creo que arriba, lamentablemente se fue de deceso en el COVID. No hubo eventos y ha dejado de vivir muchos compradores. Pero yo la última vez que estuve en la Feria de Grandes Maestros, el comprador mexicano compró un 65% y 20 tiendas y el demás extranjero. Me fue muy bien con compradores locales. Entonces llevo
dos piezas de estas semanas vamos a sacar muy grande en y aquí aprendiendo todavía y yo creo que todavía sigo aprendiendo. Me dicen, ¿cuándo se murió tu papá? Mi papá murió el 20 de septiembre de 2020. Para mí no se va a sigue vivo, porque Dios está conmigo. Y no diría que no me dé. Sí, es difícil, fue un año muy difícil, pero después entendí, él me hizo entender muchas cosas que las aplico y me enseñó a que no se iba a ir y se iba a quedar conmigo y sigue conmigo. Siempre que se me pone algo difícil de una conferencia, una plática o algo, siempre recuerdo eso. Y van a decir, no, está loco pero me ha ayudado mucho. En un encuentro nacional de arte indígena contemporáneo en Querétaro, en la universidad, el último día se trató del arte y había 3 artesanos y 3 catedráticos, uno de la UNAM de México, uno de aquí de Jalisco y otro de ahí de Querétaro. Y la pregunta era esa, yo era el segundo. Y yo así como dijo el artesano que le dijo así, yo no entendí ni pista del primer catedrático. Eran 5 o 6 minutos para hablar de ese dato. Y yo riéndome, antes de eso pensé, yo vivía en mi papá, y me acordé que cuando me hicieron la primera entrevista, que gané un premio como a los 15 años, dije, papá, ¿qué voy a responder? Dijo, menso, pues no vas a responder cómo se hace un carro, tú no haces carros, ¿qué te he enseñado? Pues hacer cerámica, pues eso, nada más. Si te preguntan cómo se hace un carro, dices, yo hago carros. Entonces me acordé y fácil que le dije al moderador, el arte, se lo voy a decir muchas cosas, es todo lo que desarrolla un ser humano con su mente, cuerpo y corazón, siempre y cuando sea creativo. Y solo hay una pieza en el mundo que habla de eso que les digo. ¿Cuál pieza creen que es? Es de la época del Renacimiento. El David, porque Miguel Ángel lo hizo muchas veces y lo destruyó. ¿Verdad? ¿Quién sabe la historia del David? No le gustaba y lo destruía. Entonces lo pensó, su mente, con sus manos, lo hizo bocetos y lo destruía porque no estaba en su corazón. Hasta que estuvo el que existe actualmente, ¿qué le dijo Miguel Ángel? Habla. Porque ya estaba en su corazón. Entonces, para mí, otros pueden tener otra perspectiva, pero para mí es todo lo que desarrolla un ser humano con su mente, cuerpo y corazón, siempre y cuando sea creativo. Porque hay artistas que pintan, que no tienen manos, pero pintan con la boca. ¿Verdad? Y esa vez ganamos el debate en Querétaro, los artesanos, los catedráticos. Pues muchas gracias, Saúl. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, muchachos. ¿Qué pasó?
nahuales, águilas bicéfalas, eclipses, algo un poco más como contemporáneo, medio raro. No sé, dos nahuales dentro de una luna, un águila con el pecho en forma de corazón, los dos nahuales, y las alas y una águila bicéfala. O sea, siempre me deja casi que sea libre en el sentido de expresarme con el pincel. La forma sí es puesto de tal tamaño, 2 piezas para la entrada de mi casa, de mi hacienda. Pero sí, y cuando hago una pieza o un concurso, también me museo y que casi sé lo que le voy a pintar. Siempre veo el espacio de la pieza como un lienzo. Es más difícil que un lienzo, porque tiene un volumen. Ya he pintado un poquito cuadros, la verdad, he pintado bodegones para mi casa, para mi esposa, pinturas de flores, mariposas, acrílicos, óleos, combinación de técnicas, con las mismas arcillas, hago como quises, y también con eso no se quitan el papel, queda permanente, y también se pueden usar como acuarelas. Nomás que no es muy grande la variedad, porque nada más tenemos un café, un amarillo, rojo, pero con eso se pueden hacer varias combinaciones.
bonito y de dignidad para Pablo y Teresa y Pablo Pajarito. Digo, sí, sin problema. Y hubo gente que me dijo, pero tú fuiste el creativo, tú hiciste el diseño, tú hiciste el molde. No, pero también colaboró. Entonces también esa parte, si me ayuda, yo tomo en cuenta, pero si no me ayuda, pues no. Y se logró esa pieza, querían que la hiciera de 60 centímetros y la hice a proporción de cuerpo humano, unos 70, de peso tiene 67 kilos, igual el brazo de un ser humano en la cabeza, y la pieza se llama Gaby Robot, porque la cabeza es como una piña de agave, la pura cabeza. Y pues me ha abierto muchas puertas, principalmente mi papá. La hice y fui por él y le dije, papá, ven para que veas una pieza que hice antes de que se la lleven a México. Y la veo y dijo, híjole, yo nunca me imaginé haber hecho esto. Ahorita le voy a decir a tus hermanos, ¿quién es el más chico? Y se siente algo bonito, porque había un hermano que le dijo en días pasados, papá, es que tú ya largas los guantes, yo ya pinto mejor que tú. Y mi papá le dijo, la edición que dicen, así como eres te vi y así como eres te verás. Y eso le dijo. Y fue con ese hermano y le dijo, ven para que veas a Pablo lo que hizo, a ver quién es el más chingón, si tú o él. Y él no habla, elabora. Y yo con humildad primero fui con mi papá para que me diera el punto bueno. Y si él me gustó a mí, pues al público, está bien. Y es una de mis favoritas. No sé si lo tengo, no lo dijiste. No, no lo puse. Pero lo puse en la expo. La primera. Ah, sí, estuvo bien, bien. Sí, ahí la traje. Y la he prestado para eventos.
Me gustaría